que os participantes todos podem entrar na sala. Assim que em um minuto empezamos. Muchas gracias. Olá, buenos dias a todas, todos, e bem-vindos a mais esta edição del programa de webinários de Redetsa. Saludos a todos os membros de la red e também a muitos invitados que não pertenecem à red, pero que vienen, participam deste programa de webinários. Muitíssimas graças por essa participação. É, já desde já agradeço sempre a minha equipe que, que organiza o programa de webinários, especialmente a Malen Roman, que já todos conhecem, a Vânia Canuto, Flávia Solomon e a Lisete Nunes também, toda minha equipe que trabalha muito duro para manter vivo esse programa, muito ativo e muito exitoso esse programa de webinários de LEDETS. Hoje temos uma edição especial, porque estamos organizando em conjunto com Health Technology Assessment International, HTAI. Então, essa é uma sessão, um webinário conjunto. Não é o primeiro que hacemos, creio que já ligamos o terceiro webinário conjunto desse programa, com a HTAI conjunto. O último foi recém, sobre o involucramento dos pacientes no processo de avaliação de tecnologias, foi muito exitoso também. E hoje temos um tema também muito importante, sobre avaliação de tecnologias sanitárias aplicada a los IVDs, a las pruebas de diagnóstico in vitro, não? E queria mencionar que vocês creio que sabem que o secretariado de la red hoje, bom, nos últimos anos é regido por um novo departamento. Historicamente, o secretariado sempre esteve na unidade de tecnologias sanitárias da UPS. Essa unidade ha sido convertida em um departamento, hoje que se chama Departamento de Inovação e Acesso a Tecnologias Sanitárias. E nossa unidade em que estamos, a unidade que eu estou responsável neste momento, que é a unidade de acesso a tecnologias sanitárias, então você tem esse secretariado desta rede. E estamos trabalhamos em vários temas. Evaluação de tecnologias é um dos principais eixos de cooperação deste departamento de nossa unidade. Pero trabalhamos com vários temas de política de acesso, listado de tecnologias, medicamentos essenciais e outras tecnologias. Trabalhamos com o uso racional também de tecnologias, trabalhamos com vários temas. E nessa nossa unidade estamos cada vez mais avançando com o tema de diagnósticos. Isso é um desafio, porque por muito tempo hemos priorizado principalmente medicamentos, diríamos, em sentido mais general, não? Ou seja, os medicamentos han sido priorizados por muitas décadas, não? E pouco a pouco, eu creio que a pandemia ha sido um wake-up call, não? Para muitos desses temas de ver também que outras tecnologias também são prioritárias, não? Como dispositivos médicos e incluindo os diagnósticos. Então, cada vez mais estamos avançando para tema dos temas relacionados a acesso a diagnósticos e hoje, especificamente, hoje vamos a discutir o tema de evaluação de tecnologias aplicadas aos diagnósticos. Houve avanços recentes, avanços importantes nos últimos anos em termos de diagnósticos. Um foi o desenvolvimento de listados de diagnósticos essenciais,
por la OMS y por algunos países ya. Nuestro equipo está apoiando, trabalha muito em conjunto com a OMS nesse sentido. Já hemos traduzido publicações do Estado, do próprio Estado de diagnósticos essenciais e também outra publicação também que ajuda a adaptar esse Estado de referência global para os países. E especialmente, não sei se você está conectado aqui em Honduras, colega de Honduras, pero especificamente com Honduras, estamos apoiando a primeira lista oficial, ou seja, a primeira lista nacional de diagnósticos essenciais adaptada do Estado global, chamamos EDL, Essential Diagnostics List, da Organização Mundial da Saúde. Então, queria mencionar isso nesse contexto, me parece bastante importante. Também hacer hincapié nesta colaboração que temos entre Redetsa, OPS e HTI, como mencionei com os webinários. Nós temos com Redetsa e HTI memorando de entendimentos firmado recentemente, com uma série de atividades previstas. E, como sabem, estamos organizando em colaboração, ou seja, o encontro de Redetsa deste ano, como todos já sabem, será na mesma semana. Estamos organizando atividades conjuntas entre HTI e Redetsa para o próximo encontro, a hora que vamos atender em poucas semanas, em Buenos Aires, Argentina, em que vamos atender aí chamamos back-to-back, não? Quer dizer, na mesma, seguido do outro, o encontro de Redetsa e o encontro de HTI. Importante dizer que, además de, não é uma casualidade, obviamente, trabalhamos em conjunto com a HTI para ser esse encontro em contexto também aí de HTI, organizando talleres conjuntos. Estivemos sempre muito cercanamente trabalhando com a HTI. Queria agradecer também, porque vamos usar aí pelos talleres os espaços também, que já estavam acordados para o Congresso, uma série de atividades aí conjuntas no contexto do encontro de HTI. Assim que estamos muito contentos de poder ter por la segunda vez em la história encontro de HTI em Latinoamérica, depois de ter o honor de ter em Brasil o primeiro, em 2011, e agora vamos a ter o segundo encontro em Latinoamérica de HTI e poder fazer nossa reunião de Redetsa aí e nesse mesmo contexto. Assim que, e na linda cidade de Buenos Aires. Assim que queria registrar isso, agradecer realmente essa colaboração com a HTI e já, creio que já estamos um pouco passados de tempo, vou terminar minhas palavras de abertura, agradecendo uma vez mais agora a nossos panelistas, empezando por Stephanie, que é nossa colega daqui do equipo e nossa consultora especialista em diagnósticos. E justamente por isso invitamos a moderar esta sessão. Também a Anastácia, de Reino Unido e também co-chair do grupo de interesse de dispositivos médicos de HTI. Muitas graças, Anastácia, por a participação. E vamos atender nossos panelistas, nossos ponentes no dia de hoje. Vou agradecer a Federico de Argentina, a Rosa Maria de Espanha, a Virgílio de Peru e a Christopher de Reino Unido, que depois, obviamente, vão ser adequadamente, propriamente apresentados por las moderadoras que eu acabo de mencionar, por Anastácia e Stephanie. Então, uma vez mais, muitíssimas graças por la participação nessa sessão. Já temos 150 pessoas conectadas e queria agradecer uma vez mais por essa participação e dizer que temos, já sabem, tradução e interpretação, temos também depois temos a gravação. É importante saber que todos que estamos gravando essa sessão e que depois vai estar disponível por nosso sítio de Redetsa e vamos enviar por e-mail o link da gravação. Muitas graças uma vez mais e passo a palavra então diretamente a nossa moderadora, a Anastácia Tchauquidu.
Muchas gracias. Thank you. Thank you everyone for registering today for the webinar and choosing to spend your Friday afternoon or morning learning more about HTA of diagnostics. I also want to thank the organizers for asking me to co-moderate this along with Stephanie. I'm Program Director for Guidance Delivery for Health Tech at NICE. So my day-to-day job involves overseeing our portfolio of guidance, specifically on medical devices, diagnostics, AI, and digital. Diagnostics is a very interesting and ever-growing part of our portfolio at NICE. Obviously, it started early on with in vitro diagnostics, and now with more of the digital and AI stuff, we see an increase in imaging-based diagnostics, AI-based diagnostics, and we know that in medtech and especially for diagnostics, there are sometimes specific considerations and requirements that we need to keep in mind when we evaluate this type of technologies. And obviously, our panelists will explain what that looks like and give us a flavor of the methods and the state of the art. Today, I want to remind everyone that after the presentations, we will have a Q&A session. So please do write your questions in the Q&A function by clicking at the bottom of the screen. And I'll pass on to Stephanie to introduce herself. Thank you. Thank you very much, Anastasia. I'm going to switch now to English. Muchas gracias a todos los participantes, los panelistas y a HTAI por la colaboración en este evento y también a todo el equipo organizador para realizar el evento. Me presento, soy Stephanie Ouimet, soy consultora internacional en el departamento de IMT en la UPS de Washington y trabajo en temas relacionados al acceso a tecnologías sanitarias, más específicamente a las pruebas de diagnóstico in vitro. Y es un placer estar con ustedes hoy para poder moderar el evento junto a Anastasia sobre un tema de relevancia y sin duda tendremos una conversación muy pertinente y esa conversación no tengo duda que va a seguir más adelante de este webinario. Así que como les recordó Anastasia, por favor escriben sus preguntas en el Q&A de preguntas y respuestas. Pueden escribirlas en inglés o también en español, como prefieran, y vamos a tomar tiempo al final de la sesión para hacer una discusión de grupo. Y bueno, le devuelvo la palabra a Anastasia para presentar el primer panelista. Thank you, Stephanie. So our first presenter for the day is Professor Chris Hyde from the University of Exeter here in the UK, with a long history of looking at methods for HTA, for diagnostics specifically. Chris will present an overview of HTA methodologies for diagnostics test. I believe that work represents the MRC test project group findings. Over to you, Chris. Hello, everybody. Let me share my slides. Right. Hopefully you can all see that. Yeah, we can. Thank you, Chris. So I'm going to talk to you about a project which we are still doing at the moment, but this represents one of the early outputs of what we call the MRC test project. And it represents a publication called Health Technology Assessment of Diagnostic Tests, a state-of-the-art review of methods guidance from international organizations. So there is a full paper on this already. So I'm not going to spend too much time going through the detail of the paper because otherwise that would be a very long presentation.
So just to acknowledge the other centres who are involved in this, particularly Lavinia, who was the first author of the paper. She's now working at York, but used to work in Birmingham. And there are groups of people who work in Birmingham, and Sue, who's a medical imaging specialist who works in London, and myself and a group of people who work in Exeter. We have lots of acknowledgements of the HTA organisations who we liaised with and who provided us with lots of feedback on whether we'd understood their guidance correctly, and also to our steering group who commented on the drafts of the paper. And just to acknowledge that the work was funded by the Medical Research Council, and that none of the authors on the paper have any conflicts of interest to declare. As I said, I'm not going to go through the paper in detail. There may be, perhaps in the questions, if there are things which I've skipped over, which you would like to talk to me about, those can come up in the questions, but I just want to say a little bit about the methods, because some of them are quite detailed. I want to say a little bit more about some of the headline conclusions, to expand those a little bit, and obviously to give an opportunity for questions and discussion. So I think we've covered this ground a little bit already, but just to repeat, new medical tests are rapidly expanding and increasingly expensive. The sorts of things which cause everybody problems, not just NICE, but I think NICE has been at the forefront of, been on the receiving end of all of these things: companion diagnostics, genetic tests, artificial intelligence, and applications are some of the things which are causing HTA organisations particular challenges. The fact that we haven't really got to the bottom of this is illustrated by the fact that there continues to be controversy about tests for COVID. So if ever there was an example where we needed rapid and authoritative advice on which tests and which what the effectiveness of those tests were, it was COVID, and I'm not sure we really achieved that. And I think the particular challenges for the evaluation of tests, particularly IVDs, is that they don't exert their influence directly on patient outcomes. They do that indirectly, so that represents a challenge for evaluation. There is a widely held assumption that tests mainly bring about benefit through improved accuracy of diagnosis, and that's almost certainly incorrect. It may be true in some diagnostic tests, but for the vast majority, the object of new tests is not necessarily to bring about improved accuracy. It's to maintain accuracy, perhaps by reducing the time to get a test result to a patient. And that current methods for tests are based on the extension of HTA methods for therapeutics, which means that they may not be specifically adapted to the challenges of diagnostics. And there has been virtually no investment in methods research for HTAs of tests, because I've been trying to get it for the last 20 years, and it's extremely difficult to come by. So that definitely represents a challenge in terms of defining what are the best methods. So I'm now talking about the paper that we did. So how would I describe the piece of research that we did? I would call it a document review, and the method of analysis was qualitative. We were exhaustive, and I would say also exhausted by the time that we got to the end of the this particular piece of work. We made considerable efforts to identify all potential HTA organisations who might be offering guidance on how to do diagnostic HTAs. And we also made considerable efforts to abstract and agree what each of the main organisations said about predefined aspects of the HTA process. We did duplicate assessment, so they were certainly all of the abstracted information was done at least in duplicate, and sometimes in triplicate, and sometimes in consensus. And I would say that in terms of reflection, that synthesis was probably the most difficult component of what we did. So here's just one of the diagrams from the paper, which gives you some idea about the exhaustiveness of the identification of the process. You can see that there are, if you didn't already realize, there are quite a large number of HTA organizations across the world.
And of those, only a minority either have a responsibility to look at tests and then to say something about it in their guidance. So we actually boiled down, there were, of the 351 potential organizations, we identified 41 which were actually providing some guidance or said something about diagnostic test evaluation. And of those, we used 7 main ones to identify our themes. And we checked whether those themes were consistent with the stage 2 organizations, which was the 34. So what were those main themes? So these are the themes in the analysis. They were, well, first of all, the elucidation of claims of test benefits, the process by which that was done. Secondly, the attitude to direct and indirect evidence of clinical effectiveness, including evidence linkage. Thirdly, searching. Fourthly, quality assessment. And fifthly, health economic evaluation. So these are the things which we comment about in the paper. And I'm not really going to touch on a number of those, but I will just drill down into the first 2, because I think those are things which you might find of particular interest when you're trying to do your own health technology assessment of IVDs. So here's quite a complicated diagram which appears in the paper, and I just thought I'd take a little bit of time to explain it. And there's a further diagram dealing with the use of direct and indirect evidence. And you might say, oh, Chris, beautiful. What do you mean by there's variation in how we deal with claims of tests? So the green box here represents what the majority of HTA organizations, they all said they explicitly identify test claims during the scoping phase. But after that, we get some divergence in what people do. And in some times, people then follow that identification through into categorizing those claims. And sometimes they then use that in turn to prioritize the outcomes, which are felt to be most important. And then they also then take it further to feed that into the health economic methods. Whereas other organizations perhaps don't go quite as far along that line, perhaps stopping at the point at which not incorporating it into health economic models. That's what that grey box suggests. And in the scoping phase, they may only identify outcomes without prioritizing them. And indeed, in some 1 or 2 cases, we found that test claims were not explicitly considered at all. And there was just a general scoping exercise, which was then used to identify outcomes. So there is quite a lot of variation, even with this very simple and basic step in the HTA process of thinking about, well, what are the important things which might happen as a result of introducing a new diagnostic test, and how those are incorporated into the HTA process. And I would say the ideal would be, if you can achieve it, although it's sometimes easier said than done, is to prioritize health outcomes and to make sure that that prioritization is incorporated into health economic models, health economic methods, health economic evaluation. But that's a personal preference, and people might say, well, there are practical constraints to whether you can actually do that in practice. So here is the second diagram from the results, and this concerns the theme about preference for direct evidence. And you can see here, again, the green represents what the majority of HTA organizations in our stage 1 identified. The majority preferred direct evidence. The majority felt that direct evidence was unlikely to be available and said that they were considering direct evidence. But sometimes we were unable to identify specifically what people were going to do in the absence of indirect or of direct evidence. And the thing which I think is particularly worrying, given that there is increasingly like to be the existence of both direct and indirect evidence. So direct evidence, I mean end-to-end studies or randomized controlled trials where you introduce the technology and then look at the difference in outcomes in a piece of primary research, as opposed to indirect evidence, which is a sort of thing where we build an argument containing both information about the accuracy of the test and then information about whether
what the effectiveness of treatment is. So that's what I categorize as indirect evidence. And we were quite interested, well, personally, I was quite interested in the fact that none of the HTA organizations in stage 1 said that they didn't really have a preference for whether they preferred direct evidence. And I think there is a number of bits of methodological research which suggest that RCTs in particular may not necessarily be the least biased way of identifying whether there's improvement in patient outcomes if you introduce new tests. Personally, I would say that we shouldn't have a preference for direct evidence, and we should, in our HTAs, consider both direct and indirect evidence, and we should make sure that we have methods to combine those two types of evidence. So here are the conclusions that we had. So this is of the paper itself. There were areas where there was consensus, and interesting, many of the HTA methods guidance documents said quite a lot about dealing with test accuracy, provided some examples of good practice in terms of systematically reviewing tests of test accuracy, although there are many areas where we struggle, particularly in the area of meta-analysis and dealing with heterogeneity, but at least there was consistency across the HTA organization. But the thing which we thought was really interesting, and hopefully something which you will be able to reflect on as a group, is although we spend a lot of time talking about how to deal with test accuracy evidence, we spend very little time, we acknowledge widely accuracy is not really a sufficient evidence base for test evaluation. So if we only had evidence on test accuracy, we would probably be comfortable recommending that we would want to have some information about what the effect of the test was and the misclassification of those tests were. And the two areas which we thought were important from a methodological point of view were this integration of direct and indirect evidence and standardizing approaches to evidence linkage. And that, by that I mean the combination of evidence on accuracy with the combination of evidence on how effective treatment is. So my advice to you, particularly as if you're beginning to develop, is to keep it simple. I would say it's incredibly important to concentrate on understanding the claims of the new test. You'll probably find that defining current practice will be more challenging than defining the new clinical pathway with the new test in. That's certainly been my experience. When you're looking specifically for once you've identified your claims, then you can look specifically for evidence that confirms or refutes your claims. This helps you focus in on perhaps the key aspects of benefit and helps you possibly simplify the HTA process. But once you've done that, you must consider whether there are any aspects of safety which have not been recognized in the claims for the new test. So perhaps there might be a trade-off, let's see, between time to achieve a quicker diagnosis with the accuracy of the test. The final thing I would emphasize is that understanding the balance, or balancing harms and benefits, the pros and cons, remains a highly subjective process. So we need to recognize that when we're making our decisions on the introduction of new tests or the reimbursement of tests. But I think in the current state of knowledge that our ability to quantify the harms and benefits may not help us very much with that subjectivity at the moment. Possibly if I were a health economist, I would point to you that the cost effectiveness modeling is adequate for that, but I think our work suggests that that is probably not the case, that the cost effectiveness modeling that we're used to doing when we're looking at therapeutics may not work quite as effectively in the diagnostic space. I think that's it. I hope I haven't run over too much. That was great. Thank you. Thank you very much, Chris, for your presentation. We will now move on to our next panelist, who is Federico Augustowski, the Director of the Department of Health Technology Assessment and Health Economics at the Institute of Clinical and Health Effectiveness in Argentina, and who will present to us their work on a value framework for diagnostic technologies. Excellent. Thank you, Anastasia. I will switch to Spanish. Many of my slides are in English, but I will switch to Spanish, and
I understand that there is translation in case you need it. Bueno, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a Redecha y a HTAI. Y vamos a largar con contarles un poco nuestra experiencia en tratar de avanzar con marcos de valor de pruebas diagnósticas en un par de proyectos que estuvimos involucrados en los últimos años. Muy bien. La idea es contarles lo que me dé de tiempo. Ya puse el cronómetro y tengo 15 minutos, así que la idea es contarles sobre todo un proyecto que hicimos en Latinoamérica, que bueno, justo Vania estuvo involucrada y fue parte del Steering Committee, que fue tratar de proponer un marco de valor para pruebas diagnósticas en Latinoamérica, ¿no? Enfocado en la toma de decisiones de cobertura, de reembolso en el mundo del ETS en Latinoamérica, con la participación de muchas de las agencias de Redecha y de los participantes de Redecha. Vamos a concentrarnos en contar un poco de ese proyecto y, si nos da el tiempo, les puedo contar también que gracias a ese proyecto después nos llamaron para adaptar el marco de valor latinoamericano a un contexto de unas pruebas diagnósticas más específicas, genéticas, que se llaman Next Generation Sequencing and Comprehensive Genomic Profiling, en el contexto europeo, en oncología. Fue un proyecto colaborativo con la London School of Economics. Y mínimas conclusiones y la Q&A session al final del camino de todos los panelistas. Así como Christoph se enfocó en poquitas pinceladas de este gran proyecto que nos contó del MRC Diagnostics, yo acá les dejo los dos papers que publicamos de esta iniciativa de Value Frameworks latinoamericanas, así que ahí van a tener más detalles los interesados de conocer un poco más de detalles de los proyectos. También agradezco a toda la gente involucrada, desde Mike Drummond de la Universidad de York, el equipo de IEX, después el Steering Committee, que este proyecto tuvo dos etapas. Una etapa más de desarrollo del Value Framework, que ahora les vamos a contar, y otra etapa más de cuán implementable, cuán factible, cuán ready for prime time, ¿no? Cuán listo podía estar para las agencias de la región. Así que en cada una de las etapas hubo este grupo de personas que nos acompañó en el Steering Committee. Entonces, la parte 1 de este proyecto, lo que hicimos fue, ahora les voy a contar con un poco más de detalle, pero fue una revisión de la literatura sistemática para encontrar marcos de valor, ya sea genéricos o específicos de pruebas diagnósticas, sintetizar un poco los dominios, las distintas dimensiones que se proponían o que se evaluaban en estos marcos, y después brindárselos a un grupo de stakeholders, alrededor de 20 personas de Latinoamérica, entre 20 y 30 en cada una de las rondas, en el mundo del ETS o del mundo de los test diagnósticos o el mundo de los ministerios de salud o del mundo de las agencias regulatorias, para tratar de separar la paja del trigo, digamos, y ver cuáles son los criterios más importantes, los que sí o sí tienen que estar en una evaluación y cuáles no tanto, ¿no? Es como tratar de categorizar los criterios en cuanto a la importancia. Y en la segunda ronda lo que hicimos fue tratar de ayudar a que este Value Framework tenga herramientas operativas para las agencias que quieran implementarlo, que quieran usarlo, ¿no? Entonces, por un lado hicimos un manual tanto para investigadores como para decisores, hicimos algunos documentos de ETS que ya les voy a contar para aplicando este nuevo Value Framework, y tenemos también algunas actividades educativas, estos cursos en el campus del IEX, gratuitos y libres, como para que
para que los que quieran puedan interiorizarse del tema. No mencioné que este proyecto, tanto la ronda 1 como la ronda 2, estuvo financiado por un grant independiente de la compañía Roche. Esto los que les contaba de los miembros que tuvimos en cada una de las rondas. Alrededor de 20 miembros de alrededor de 10 países de Latinoamérica participaron. La primera ronda fue justo pre-pandemia, fue presencial, nos juntamos en Buenos Aires para discutir acaloradamente el framework, y la segunda ronda ya fue post-pandemia, así que fue por estas ventanitas de Zoom a través de la que nos estamos comunicando. Muy bien, en el primer paper que describimos un poco la primera etapa, lo que les contaba, primero hicimos una revisión de la literatura para identificar frameworks de valor, algo parecido a lo que contó Christopher. Ellos hicieron un análisis más temático, cualitativo, si quieren. Nosotros queríamos tratar de definir los dominios y de ponderar la importancia que la gente después le daba a los distintos dominios, ¿no? Entonces también hubo un poco más de componentes cuantitativos más allá de los cualitativos, ¿no? Entonces creamos y propusimos una lista de criterios inicial. Después, en la segunda etapa, categorizamos los criterios en cuanto a cuáles son los dominios de alto nivel, y por ahí algunos tienen subcriterios, ¿no? ¿Qué criterios pertenecen a cada uno de los criterios madres, si quieren? Que eso lo hicimos con la participación de los stakeholders. Y después, una vez que teníamos más o menos la lista de los criterios grandes y los criterios chicos o los subcriterios, hicimos un par de rondas de estilo Delphi o de estilo de consenso, como para evaluar la importancia de esos criterios al evaluar un test diagnóstico por una agencia de TS o para la toma de decisiones de cobertura. Y después también tuvimos un componente cualitativo que no nos vamos a extender mucho acá por el tema del tiempo, para identificar barreras y facilitadores en la región para avanzar con la evaluación un poco más formal de los test diagnósticos, que, como dijo Chris, están bastante más atrasada en algún sentido que las intervenciones terapéuticas. Y finalmente, generar la propuesta de marco de valor y infografías, algunos elementos como para diseminación, para que se pueda difundir los resultados. En esa época, cuando hicimos la revisión de la literatura, esto fue 2021, encontramos 20 marcos de valor, tanto en las agencias, ¿no? Nuestros marcos de valor no eran solo los marcos de valor de agencias de TS, ¿no? También había marcos de valor de sociedades científicas, no solo del mundo de la ETS, y de esta síntesis y curaduría, si quieren, de los criterios y subcriterios de estos marcos de valor, tuvimos finalmente 9 grupos de criterios con 21 subcriterios, ¿no? Y esta es una de las tablas del paper donde se muestra lo que les pedimos a la gente, a estos 20 stakeholders de Latinoamérica, es que nos digan, bueno, qué criterios son esenciales, qué criterios son de importancia alta, qué criterios son de importancia moderada o de importancia baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, el beneficio clínico asociado al uso del test y el performance, ¿no? Esto de las características operativas, la accuracy, la gran mayoría, casi el 9 de cada 10 lo consideraba esencial. Lo mismo la evidencia, la calidad de la evidencia científica, aspectos de seguridad, ¿no? Entonces, en esta primera ronda categorizamos las dimensiones de los potenciales criterios de nuestro Value Framework que estaba en el horno, que se estaba horneando, con 31 respuestas totales de todos los stakeholders y del equipo de trabajo.
Después hicimos una segunda ronda para ver, mostrando los resultados de la primera ronda, si la gente coincidía con lo que había puesto la primera vez, si tenía alguna diferente opinión, etc. Entonces, para terminar de categorizar un poco la importancia de cada uno de los criterios. Acá abajo ven que fue un encuentro face to face en aquellas viejas épocas, en el mismo, muy cerca de donde se va a hacer el congreso de HT ahí por Puerto Madero en Buenos Aires. Entonces, finalmente, también en la página web del IEX de Marco de Valor está toda esta información, tanto del paper 1 como del paper 2, como los materiales educativos y de difusión que tenemos, por si les interesa consultarlo. Finalmente, los 5 criterios esenciales serán el beneficio clínico y el test performance, la seguridad, la evidencia científica, aspectos económicos y aspectos organizacionales, y después había algunos criterios de importancia alta, de importancia moderada y de importancia baja, por ejemplo, el plus de innovación, ¿no? o el componente de innovación, que muchas veces se discute o la industria productora lo considera como de importancia muy alta. Bueno, tenemos la explicación y la definición de cada uno de los criterios, está en español, en inglés y en portugués, como con material para que lo chusmeen si están interesados. Y después la segunda parte de este proyecto tuvo que ver más con, bueno, cómo hacer que se puede usar esto en el real world setting. O sea, es un value framework usable, potencialmente útil, se puede implementar. Entonces, lo que hicimos fue una guía metodológica, ¿no? Si uno fuera investigador y quisiera hacer un documento de TS incorporando las distintas dimensiones del Value Framework, también otra de las recomendaciones que hacemos es que nosotros tenemos esta lista de 15 criterios, algunos esenciales, otros de alta importancia, otros moderada y otros baja, pero que la decisión de qué criterio se usa es muy contexto dependiente o agencia dependiente o país dependiente, ¿no? No es que hay que usar este framework enlatado, sino que uno tiene que primero ver si coincide o con qué criterios coincide y armar un poco su propio camino, ¿no? Como las historias estas de arme su propia aventura. Entonces, pero lo que hicimos fue hacer un manual metodológico para investigadores por si quisieran usar el Value Framework y cada uno de los criterios, evaluarlo en las nuevas tecnologías diagnósticas. Bueno, hicimos una revisión de qué herramientas hoy en día se usan para evaluar este criterio, cómo se podría evaluar la sustentabilidad, el impacto organizacional, etc. Y tratamos de dar recomendaciones, desde las recomendaciones sencillas y mínimas de cuál sería la mínima manera de aplicar este criterio, o a veces usando metodologías más exhaustivas y más complejas, ¿no? Después piloteamos y elegimos 2 tecnologías para hacer un documento de TS que utilice este marco de valor. Creamos estos Rapid HTA Documents y corregimos un poco en base al feedback la guía metodológica. Y después, en la etapa más de involucramiento de los stakeholders, lo que hicimos fue decir, bueno, si ustedes reciben en la agencia un documento como ¿sería útil? ¿Les ayudaría en la toma de decisiones? ¿Qué dificultades ven hoy en día para implementar este marco de valor? ¿Qué barreras existen? ¿Qué facilitadores, ¿no? Una etapa más cualitativa de, bueno, qué le falta o qué cosas buenas tiene o qué cosas malas tiene este framework actualmente, ¿no? Esto es un poco la figura en el paper de todas las etapas de esta segunda round del proyecto. Acá les dejo los links de los manuales técnicos, tanto para investigadores como para decisores. Un ejemplo de
el documento que hicimos, que en ese momento era para los test de HPV, los test genéticos de HPV, que a veces son autoadministrados por las mujeres, y acá están las 15 dimensiones y un poco de categorización de cuán bueno o malo, cuán bueno era la evidencia a favor o en contra en estas 15 dimensiones. También les había contado de estos cursos que tuvieron más de 300 alumnos en la región y que siguen abiertos por si les interesa acercarse un poco a la ETS de pruebas diagnósticas. Y acá es un poco una diapo sumaria, que ya se me está terminando el tiempo, de cómo percibió este panel de 20 personas que hace ETS en la región acerca de, bueno, es útil, mejora la toma de decisiones frente a la manera actual de no considerar de manera específica, customizada los test diagnósticos. ¿Cuánto esfuerzo va a requerir de entrenamiento en la región? Bueno, va a requerir un poco de esfuerzo, ¿no? La utilidad fue percibida como muy buena, la relevancia y la implementabilidad bien, había buena motivación de estos participantes, bastante facilidad de uso y de entendimiento. Muy bien, y este proyecto de oncología europeo lo dejamos para la próxima, o van a tener también los papers en el material y en la grabación, y paso directamente a las conclusiones, como reafirmando un poco lo que expuso Michael en la primera etapa. Los test diagnósticos son bichos más complejos, más complicados, que tienen desafíos diferentes a las intervenciones terapéuticas, ¿no? Mostramos que se puede avanzar para tratar de evaluarlos más formalmente, y hay herramientas hoy en día que existen para evaluar las distintas dimensiones, y concentrándonos en las dimensiones de más valor percibidas por el sistema de salud, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llega mi ponencia. Después nos vemos en el Q&A. Thank you very much, Federico, for your presentation. I will now pass on to Stephanie to introduce our next two panelists. Thank you very much, Christopher. Muchas gracias, Federico, por sus presentaciones. Creo que nos han ofrecido presentaciones muy complementarias sobre los avances y también los desafíos en relación a la evaluación de tecnología diagnóstica. Bueno, vamos a continuar con el próximo panel, en el que contaremos con la participación de dos expertos que compartirán con nosotros estudios de casos. Nuestra primera panelista es la doctora Rosa María Vivanco Hidalgo, directora de evaluación de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña. Así que, sin más, Rosa María, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Thank you very much. I'm going to present now this case study. You see the full screen? Sí, perfecto. Vale, pues yo voy a hacer como ha hecho Federico, y la presentación está en inglés, pero lo haré en castellano. Entonces, yo voy a presentar este caso, es real, es un informe que hicimos el año pasado, a finales del año pasado, sobre la utilidad diagnóstica en la biopsia líquida para el análisis de específicamente esta parte, ¿no?, que es el Circulating Tumor DNA, usando lo que nos habían preguntado, que era usando este tipo de tecnología que es el NGS, el Next Generation Sequencing, y específicamente para el diagnóstico inicial o el screening en cáncer de mama, de pulmón y colorectal. Esta petición venía del Servicio Catalán de Salud, específicamente de la nueva gerencia de medicina de precisión, ¿no? Y lo que querían era planificar si podían ya incorporar este tipo de test en el diagnóstico de cáncer, ¿no? Y estaban muy focalizadas
en ver inicialmente cuál era la utilidad diagnóstica, ¿no? Y cuál era el contexto de esta situación, ¿no? Pues lo que habíamos visto, lo que ellas habían visto, era que ya había habido suficientes avances en este tipo de tecnologías, en los NGS, para analizar el ctDNA en las biopsias líquidas y que podía tener y que ya habían visto, por lo que habían explicado algunos expertos, que podía tener pues, potenciales aplicaciones en los diferentes estadios del cáncer, ¿no? Tanto en el screening inicial o diagnóstico como en perfilar las mutaciones genéticas en estos tumores, o monitorizar la respuesta al tratamiento, o detectar la respuesta mínima o la enfermedad mínima, perdón, residual, o seleccionar cuáles eran los tratamientos más apropiados basándose precisamente en la detección de estas alteraciones genéticas, ¿no? Y a diferencia de lo que se encuentra en las biopsias de tejido, pues lo que se veía, ¿no? Y lo que se ve es que las biopsias líquidas son mínimamente invasivas, es un procedimiento mínimamente invasivo y que permite pues, recoger un número relevante de componentes celulares para así evaluar el perfil genómico en tiempo real, ¿no? Y por otro lado, otras de las ventajas que habían visto era que no necesitaban, ¿no? Pues procesos que fuesen mucho más invasivos, y que esto podría pues, ahorrar costes, y que lo que se utilizaba habitualmente para analizar este tipo con biopsia líquida, las muestras que se utilizaban más frecuentemente pues eran las muestras de plasma que se obtenían a través de sangre. Pues teniendo todo este contexto, específicamente nos pidieron desde esa gerencia, perdón, antes de empezar, bueno, yo he mencionado que lo que se evaluaría era específicamente el ctDNA, pero, y esto es una de la complejidad de las biopsias líquidas, de la biopsia líquida, es que tú puedes detectar varios componentes, pero los test diagnósticos están especializados en esos componentes. Por eso cuando nos decían analizar la biopsia líquida, no decíamos, vale, pero la biopsia líquida, que analice el qué, ¿no? Y esto era muy importante determinarlo, porque se sabe que pueden detectar células tumorales en sangre, pueden detectar DNA libre, y ese DNA libre incluye nuestro de interés, ¿no? El Circulating Tumor DNA, también RNA libre, proteínas, metabolitos o vesículas extracelulares, ¿no? O sea que cuando se decía analízame la biopsia líquida, teníamos que especificar qué era lo que se quería analizar o lo que estaba analizando ese test, ¿no? Y entonces pues se llegó a ese consenso, ¿no? Se llegó a esa pregunta específica en la que se nos pedía era evaluar la utilidad diagnóstica de la biopsia líquida, y en este contexto lo que hicimos fue desgranarlo en varios objetivos, ¿no? Primero, lo que se nos pidió fue proveer evidencia sobre la utilidad diagnóstica, específicamente, vuelvo a repetir, de ctDNA usando esta técnica, los NGS, en cáncer de mama, en cáncer de pulmón y en cáncer colorectal. Luego también determinarlo específicamente en función del tipo de estadio de cáncer en el que se encontraban los pacientes, y a la vez querían información específica de los paneles que ya estaban comercializados o bien estaban siendo utilizados en algunos centros. Por otro lado, otro de los objetivos también fue identificar cuáles eran las recomendaciones de estas sociedades científicas en cuanto al uso de la biopsia líquida como primera opción en cáncer de mama, pulmón y colorectal. Y por otro lado, también nos pidieron que hiciésemos un protocolo de cuál sería ese impacto presupuestario si se introdujese este tipo de tecnología. Para esta presentación yo no me extendré en o sea, no hablaré de este subobjetivo. Como teníamos un tiempo limitado para dar respuesta, muy limitado, entonces lo que hicimos fue plantear una revisión de revisiones siguiendo el método Cochrane, y lo que hicimos fue, para el caso de la información de estos test que ellas querían tener información, pues una revisión narrativa. Y lo mismo hicimos con las recomendaciones de las sociedades científicas, ¿no? Esta revisión narrativa.
¿Qué nos pasó? Pues que no encontramos revisiones sistemáticas que hablasen del diagnóstico o del screening de la biopsia líquida usando específicamente ctDNA con Next Generation Sequencing. Entonces lo que hicimos fue, como ha comentado Christopher anteriormente, pues ir a la evidencia indirecta, ¿no? Entonces pues les planteamos que si podíamos encontrar revisiones sistemáticas para determinar el perfil molecular de estos tumores, pues sí también les sería útil, ¿no? Y entonces enfocamos este informe como la utilidad diagnóstica en este tipo de indicaciones. Y encontramos entonces una revisión sistemática para cáncer de mama avanzado en el que analizaba específicamente este gen, ¿no? el PIK3CA, y que había una sensibilidad que se podía considerar elevada, pero este análisis solo afecta, ¿no? Este gen solo afecta a una subpoblación específica de pacientes con cáncer de mama. Ya tenemos aquí, ya podéis ir viendo una de las limitaciones. Para cáncer de pulmón de no célula pequeña, pues encontramos 2 revisiones sistemáticas con una sensibilidad también de un 0,76. Y en este caso ahora veis que se mencionaban otros parámetros como son en castellano, perdón, no me sale el Positive Percent Agreement, ¿no? Ya tenemos aquí que te ofrecen sensibilidad, pero te ofrecen otro tipo de métrica para la utilidad diagnóstica, y encontramos un informe que hablaba específicamente del análisis de esta mutación con una sensibilidad de 78% y una especificidad del 85%, ¿no? Esta mutación, este informe de evaluación hablaba solo de esta mutación. Y en el caso de cáncer colorectal, pues sí que detectamos una revisión sistemática que mencionaba la utilidad diagnóstica de los genes RAS, pero en este caso no vimos que que se especificase en el caso de pacientes en diferentes estadios de cáncer, ¿no? Porque se hablaba de cáncer avanzado, pero no especificaba. Okay. En el caso de los resultados de los paneles, pues contactamos con las empresas, también a través de búsquedas por la web, y lo que proveímos en este informe fue pues una tabla describiendo pues las diferentes características, ¿no? Pues el tipo, la intención de uso, la indicación, su estado regulatorio, cuáles eran los genes que cubrían, los tipos de alteraciones que detectaban, la muestra que analizaban, el tipo de muestra que analizaban, ¿no? Y cuáles eran los resultados que proveían, ¿no? Ya veis, o ya podéis ir viendo pues que de los 12 de los 12 paneles, que realmente al final solo fueron 9, porque había 2 compañías que realmente esos 2 paneles que ponían como que tenían diferenciado realmente eran un único panel. Entonces no vimos ningún panel de NGS que identificara o que su intención de uso fuese para screening, ¿no? o diagnóstico inicial de cáncer, y lo que fuimos encontrando fue pues eso, mucha variabilidad. No me extendré porque me queda 1 minuto y medio. Bueno, me voy a centrar sobre todo en esto, ¿no? De la gran heterogeneidad, de que había 7 paneles que proveían datos sobre la sensibilidad, pero solo 4 que que nos daban datos sobre la especificidad. Pues había también sobre los valores predictivos positivos y negativos, pues lo mismo, había poquísimos paneles que los reportasen. Solo 2 de ellos hablaban de otro tipo de métricas, como he comentado antes, ¿no? de los Positive and Negative Percent Agreement, y a la vez pues los resultados que veíamos, pues algunos se basaban en deleciones, otros se basaban en single nucleotide variant, o sea que había pues eso, pues una gran heterogeneidad. Y en cuanto a los resultados de las sociedades científicas, pues vimos que ninguna sociedad, ni la española, ni la europea, ni la estadounidense, recomendaban el uso de biopsia líquida para un diagnóstico temprano o para el screening en cáncer actualmente. Sí para otro tipo de circunstancias, ¿no? O para guiar el tratamiento y demás, pero no para el diagnóstico temprano. Ya podéis ver pues, que hay unas limitaciones, unas grandes limitaciones en este informe. Perdón.
Vemos que, pues, que no hemos encontrado específicamente revisiones sistemáticas que hablen de esto. Esto no quiere decir que haya estudios primarios, pero como nos focalizábamos en este tipo de reportes, pues no encontramos revisiones sistemáticas y lo que hicimos fue a través de evidencia indirecta. Y una de las limitaciones de estas revisiones sistemáticas era que no distinguían los diferentes tipos de tecnologías usadas para analizar el ctDNA y no había tampoco, no diferenciaban tampoco el estadio de cáncer en el cual se aplicaba esta tecnología. En cuanto a limitaciones del comparador, pues la mayoría de comparadores pues, era la biopsia de tejido, pero no se especificaba cuáles eran las tecnologías que se utilizaban, o las técnicas, perdón, para analizar este tipo de biopsias, y tampoco la biopsia líquida permite identificar la heterogeneidad molecular que permite la biopsia líquida. Estas son las conclusiones, ¿no? Que no había la evidencia basada en revisiones sistemáticas para la utilidad diagnóstica. Lo que hicimos fue expandir, ¿no? Ir hacia revisión, evidencia indirecta para incluir el perfil tumoral. Y lo que vimos es que de las revisiones identificadas la calidad metodológica pues era baja. No me extendré más en esto, y a lo que sí que quería ir era a esta parte de aquí, ¿no? Era lo que quería compartir, que ya lo han compartido pues, Federico y Christopher, ¿no? Es la gran heterogeneidad de los resultados, ¿no? Tanto en las muestras como en las métricas utilizadas, en las características de los pacientes, y esto lo que hace es que nos dificulta la interpretación de los resultados y a la vez también poder hacer un análisis, ¿no? Un pool análisis, un metaanálisis para poder proveer de una evidencia que fuese pues, más fuerte, ¿no? En este caso, pues no pudimos hacerlo. Tampoco hemos encontrado en la literatura pues un umbral que nos dijese, pues a partir de aquí es aceptado o no aceptado, ¿no? Pues a partir de esta sensibilidad se acepta los resultados de la utilidad diagnóstica de este tipo de test. Y a la vez, como ya han ido introduciendo los compañeros, pues que esto se complica porque estas técnicas ya van añadiendo software de inteligencia artificial para no solo aumentar la potencia del análisis, sino también para mostrar los diferentes resultados, ¿no? Y como ya han ido comentando los compañeros, aunque la pregunta que nos hacían era específicamente de utilidad diagnóstica, ¿no? Como punto de partida, la utilidad diagnóstica, proveer estas métricas, ¿no? De la performance de estos test, pues no es suficiente, ¿no? Y esto también lo quisimos trasladar. Y hasta aquí mi presentación. Podéis encontrar todo el informe en nuestra página web, y ya me esperaré a las preguntas. Muchísimas gracias, Rosa María. Presentación muy interesante. Sin duda tendremos preguntas, ¿no? Así que les recuerdo que por favor pueden escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que está ubicada en la parte inferior de su pantalla, en inglés o en español, como que prefieren. Y veo que ya tenemos unos comentarios y sin duda recibiremos más preguntas. Me gustaría ahora invitar a nuestro próximo panelista, el doctor Vigilio Fayok Rojas, evaluador de la Unidad Funcional de ETS del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN del Perú. Vigilio, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Voy a presentar la diapositiva. Un minuto, por favor. Bien, confírmeme si se puede ver nada más. Perfecto, gracias. Bien, listo. Ok, tengo buenos días a todos. Tengo unos minutos para poder presentar, y sobre todo quiero darme la libertad de dar a conocer un caso, y también unos minutitos quiero que me regalen para darles a conocer nuestras lecciones aprendidas en la realización de tesis en diagnóstico in vitro. Respecto al INEN, para ponerles en contexto, el INEN pues, es un centro oncológico referencial a nivel nacional en el Perú, ubicado en Lima, y hace 5 años se creó la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Esta unidad de tecnología ha ido durante estos 5 años haciendo un cambio dinámico de los informes, ¿no? En donde nosotros hemos ido presentando variaciones, pero esto en pro de mejora para la transparencia y sobre todo para la toma de decisiones.
Entonces, voy a poner en el contexto, esto es lo que vamos a discutir sobre el uso de de la reacción de cadena polimerasa en tiempo real, el PCR, para la detección del virus del papiloma humano, el VPH, en cáncer de cervix, ¿no? Entonces, quiero dar a conocer la metodología y todos los procesos que nosotros hacemos, que es generalmente una presentación de los antecedentes, la introducción, un contexto, dando a conocer la tecnología, la definición, el documento que solicito de donde nace esta referencia. ¿Ok? Y nosotros usamos una metodología, pues, que según el enfoque, nosotros podemos hacer una pregunta TICO, que es más relacionada a lo que son tecnologías sanitarias en base a una indicación médica para la tecnología, y una pregunta PICO, según sea el caso, ¿no? Para un enfoque clínico. Y en base a esa pregunta, nosotros hacemos una búsqueda de literatura lo más amplio posible y según esta búsqueda, nosotros hacemos una selección de estudios, ¿no? En el caso específico de PCR, lo que nosotros hicimos fue una búsqueda de estudios, quedando finalmente em, cuatro estudios seleccionados, en donde el primero fue una revisión sistemática del I en el 2013, añadiendo tres estudios, ensayos clínicos adicionales que fueron presentados posterior a esta revisión sistemática, en donde nosotros vamos a detallar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, presentamos nuestros informes en relación a la evidencia y después también hacemos un análisis de costos con apoyo nosotros hacemos una presentación de costos netamente, pero la oficina del departamento de presupuesto nos ayuda sobre todo a hacer una realización más efectiva con un análisis de impacto presupuestal, ¿no? Y algunos otros aspectos administrativos, nosotros también organizativos, en relación a la tecnología, es decir, si la implementación de la tecnología a usar va a requerir u otro accesorio, si es que vemos también no sobreimpacta a nuestras presupuesto estimado, entre otras cosas más, ¿no? Hacemos también un anexo sobre la evaluación de la evidencia según los criterios aplicados, ya sea por el semáforo de Cochrane o en ensayos clínicos o los criterios de Amstar, Newcastle, Ottawa para estudios de cortes, entre otras cosas más, ¿no? Y también esto para ponerlo en contexto de lo que nosotros habíamos visto, consideramos también no solamente un punto para nosotros es la eficacia, es decir, el dispositivo tiene una capacidad para identificar correctamente una condición médica y nos referimos a sensibilidad y especificidad, ¿no? En base a la evidencia científica. Esto quiere decir que sabemos que en dispositivos, sobre todo médicos, hay o existe dispositivos con baja evidencia, y decimos baja en el sentido de cantidad, pocos estudios, y baja en calidad, es decir, no hay mucha información que pueda ser generado de otras experiencias de otros institutos y nosotros solo podemos considerar para evaluar. Y cuando sucede esto, nosotros lo que hacemos es un escenario conservador, y sobre todo evitamos una evidencia indirecta, como ya lo habían expuesto anteriormente, en dispositivos in vitro. Buscamos evidencia directa y evidencia al menos de calidad y cantidad. En el caso, por ejemplo, del uso de PCR para diagnóstico de BPH, en mujeres con sospecha de cáncer de cervix y tamizaje en general, diagnóstico y tamizaje, como lo vamos a ver también, el uso del PCR tenía la misma sensibilidad que la captura híbrida. Pero ¿qué pasa aquí? Que tenía una mayor especificidad y sobre todo, pues, no fue el único punto que consideramos para ello, sino que también habían diagnósticos y experiencia de otros institutos que permitían o decían que con el uso del PCR obtenían pues justamente lo que nosotros queremos, la información de de los serotipos oncogénicos 16 y 18 del BPH. Entonces esto era un plus, era algo interesante, tenía una mayor eficacia el, la nueva tecnología que nosotros íbamos a incorporar, ¿no? En cuanto a la eficiencia, nosotros
nos referimos a que el dispositivo debe beneficiar a varios programas de salud. Em, ¿Qué quiere decir con esto? Que la tecnología va a permitir va a permitir tomar unas decisiones clínicas más rápidas y acertadas, ¿ok? En el sentido, pues, que va a beneficiar, con el recurso que nosotros tenemos, con la incorporación, ya sea de una prueba diagnóstica in vitro, no solamente va a permitir el uso para un escenario específico o de repente solamente para un servicio, sino que permite amplificar y usar para más programas. Sirvió para, obviamente, para el uso de el departamento de citopatología, sirvió para el departamento de gineco-oncología, para los preventivos que se realizan anualmente, para las campañas médicas, para los médicos en general y otras técnicas que permitían un diagnóstico más rápido y certero respecto al comparador que fue la captura híbrida, ¿no? En cuanto a la equidad, pues el dispositivo beneficia a las poblaciones con altas cargas patológicas. Sabemos pues que el cáncer cervix es uno de los cánceres más frecuentes en países en vía de desarrollo como el Perú. Entonces cumplía con este requisito. Aparte que el dispositivo beneficia a poblaciones con dificultad para acceder a la atención médica. Hay diferentes formas de captura, e incluso el INEN lo que se está proyectando ahora es eh, hacer una interinstitución, un convenio interinstitucional entre otros hospitales para poder recolectar muestras de zonas más alejadas de cobertura en el país para poder procesar estas muestras justamente en el instituto. Entonces permite tomar una mayor, amplificar las poblaciones con difícil acceso para la atención médica con un dispositivo que puede ser beneficioso para todos, ¿no? Sostenibilidad, que quiere decir que la incorporación de esa tecnología no va a comprometer la capacidad del sistema de salud para financiar otras instituciones e intervenciones relevantes, es decir, no quita el presupuesto. Esta tecnología no ocupaba ni el 1% de el costo de presupuesto estimado en el INEN, ¿no? Y el pacto presupuestario, como lo había mencionado, es realizado por ya una oficina de planeamiento y presupuesto, ¿ok? Bien, brevemente por el tiempo. Como verán, durante estos 5 años hemos emitido 14 informes sobre nueve tecnologías y verán pues que algunas han sido implementadas, otras están pendientes del análisis de impacto presupuestario. Eso es muy importante porque sin el análisis de impacto presupuestario pues nosotros no se puede dar una implementación adecuada y algunas han sido retiradas, como por ejemplo el caso de una prueba serológica de quimioluminiscencia para el diagnóstico de COVID-19, porque como sabemos al inicio fue muy importante, pero ya en era post-vacunación o la incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo el PCR, ya fue retirado en el tiempo. Entonces, brevemente, el caso de la reacción de cadena polimerasa en BPH, para BPH en cáncer de cervix, lo voy a comentar muy breve. Sabemos que el BPH es fundamental para el desarrollo de neoplasias de cuello uterino y puede detectarse en el 99.7% de los cánceres. Y existen oncogenes de alto grado y bajo grado de malignidad, ¿no? Entonces, existen varias pruebas. Las dos principales son el PCR en tiempo real y la captura de híbridos, ¿ok? El diagnóstico, pues, tiene la ventaja del PCR, tiene la ventaja de diferenciar los oncogenes de alto grado y esto sirve para poder hacer un seguimiento en la paciente, porque no todos los diagnósticos que tengan BPH de alto grado van a terminar necesariamente en alguna lesión intraepitelial, sino que tiene que hacerse un seguimiento. Entonces, la literatura, como había manifestado, de nuestro informe se basó en una revisión sistemática y 3 ensayos clínicos, en donde, en resumidas cuentas, se vio que el PCR tenía una mayor sensibilidad y especificidad respecto a la captura híbrida. Ambas pruebas tenían una concordancia del 80%, sin embargo, la PCR diferenciaba los subtipos oncogénicos y no oncogénicos. Como les digo, esto es muy importante para el seguimiento del paciente. A pesar de esta evidencia discordante, ¿no? Nosotros sí aplicamos el marco de valor en el sentido de que em, con el PCR se podían beneficiar mayor cantidad de poblaciones, era mucho más rápida, sobre todo para una población de aproximadamente 4.000 mujeres, pues atenderlos y considerando que no es la única patología que se ve, fue importante y el panel tomó la decisión de aprobarlo.
Es por ello que tras la implementación, y quiero resaltar este punto aquí, el Departamento de Citopatología gestionó adecuadamente sus recursos y es por ello que actualmente se atienden a 4.080 mujeres anualmente. ¿Y qué es lo que hizo el Departamento de Citopatología? Quiero resaltar aquí que no solamente la tecnología queda en presentar el informe, sino que se tiene que evaluar qué es lo que hace el departamento. El departamento, pues, como vemos aquí, equipó el espacio para poder, por ejemplo, la colocación de las muestras que recolecta en diferentes servicios, se va a diferentes departamentos, se va a las campañas de prevención que se realizan, ¿no? Y captura las muestras y las coloca y como vemos acá, se dio un espacio para colocar el amplificador, ¿no? Hizo una plantilla de presentación de informe y eso es lo que se emite generalmente, se emite al momento de tener un resultado, ya sea negativo o como vemos acá, positivo. Hizo sus documentos normativos adecuadamente y aparte no solamente eso, sino que también hace una evaluación, pidió o solicitó una evaluación externa. Es por eso que eh, cuenta con el departamento de diagnóstico con una aprobación del Colegio Americano de Patólogos. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, la tecnología ha permitido pues avanzar conforme a esos diagnósticos oportunos y rápidos. Se amplificó la cantidad de pacientes para el diagnóstico y el seguimiento. Y no solamente ello, sino que, por ejemplo, el departamento más adelante integró o solicitó una prueba más, que es la citología en base líquida, pues justamente para las pacientes que daban una prueba positiva para VPH, se les hace actualmente una citología en base líquida para tomar una mejor decisión, para saber en qué grado de lesión está. Pues es mucho más recomendado y sobre todo pues está también indicado en algunas guías post tratamiento. Esto finalmente pues resumiendo es que los retos de implementación también van a tener consideraciones en logística, ya sea logística de recursos humanos, recursos em, recursos de espacio, ¿no? Y sobre todo recursos presupuestales que deben de ser evaluados de manera oportuna. Y algunos puntos finales, ya, es de que la falta de evidencia de estudios de calidad es una limitante, es cierto. Entonces nosotros recomendamos mantener un escenario conservador en estos casos. Cuando nosotros tenemos evidencia, debemos de discutir si la tecnología pues cumple con estos marcos de valor y sobre todo pues tenemos que considerar algo, que las tecnologías están en constante evolución. Entonces es por ello que en el futuro es muy probable que, por ejemplo, estas tecnologías puedan incorporar inteligencia artificial, es lo más probable. Y nuevamente, pues nosotros debemos de estar atentos ante nueva información y tomar una mejor decisión para, como siempre digo, en pro del paciente. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias, Virgilio, por la presentación y por compartir la experiencia del INEN. Tenemos unos minutos más, así que vamos a pasar directamente a la sesión de preguntas y respuestas. Invitaría a todos los panelistas a abrir sus cámaras para poder tener una discusión de grupo. Voy a mirar el chat. Veo que tenemos unos comentarios sobre de Virgilio, podría poner el full text del paper, otra también de Joana pidiendo referencia del artículo. No estoy segura si se refiere a un panelista en particular, así que invitaría a todos los panelistas a compartir los enlaces de los papers, de los artículos, de los estudios que presentaron, en caso que hay enlaces, así que por favor pueden ponerlos en el chat. Así todos los participantes tienen acceso a esos documentos y pueden hacer su lectura. Veo que hay un comentario en inglés de Gabriel Ogata, así que dejo a Anastasia para el Thank you, comentario. Stephanie. Yeah, there was a question about microcosting as kind of more appropriate approach to cost the whole patient journey, given the comments and what we've heard from the panelists about
indirect and direct evidence, and obviously the impact of diagnostics. So I think, Chris, you've already added your reply there. Would you like to add anything else or summarize your view? No, I think it's a very good point, that it's important to consider the whole clinical pathway. I think that's very important when we're looking at the claims of a test. I was just indicating that sometimes we have to be a bit practical about this. It can be very time consuming, particularly if you're using microcosting approaches to microcost the whole patient journey. So it's sensible to consider, when you're thinking about the claims of the tests and if there are aspects of safety, which aspects of cost might be most affected, and to focus on those. Thank you. Thank you very much, Christopher. I see, veo en la caja de preguntas y respuestas una pregunta de Lida Osorio, que pregunta: en la terminología de evaluación de pruebas diagnósticas hay mucha variedad. En estas presentaciones, utilidad diagnóstica, eficacia diagnóstica, ¿son los mismos? Se refiere a las medidas de desempeño diagnóstico, sensibilidad, especificidad, valores predictivos, LR. Así que dejo abierta esa pregunta. Bueno, yo puedo empezar. Como tú dices, Lidia, hay heterogeneidad en las definiciones, ¿no? La eficacia en realidad es un término que se reserva más para intervenciones terapéuticas, ¿no? Donde ves la diferencia en desenlaces clínicos o desenlaces del paciente. En general se refiere a lo que tú dices, ¿no? Que son las características operativas, la precisión diagnóstica, etcétera. Pero también a veces incorpora la seguridad, ¿no? Los efectos adversos de los test. La utilidad a veces es un término paraguas que se usa de manera medio light. Por ejemplo, nosotros en nuestros documentos de ETS que hace el IEX como agencia de ETS, creo que usamos ese término, utilidad diagnóstica, para englobar tanto la precisión diagnóstica, la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, likelihood ratio, como la seguridad y otros aspectos, ¿no? Pero eso son términos medio laxos a veces. Claro, y si puedo añadir a lo que ha comentado Federico, o sea, para nosotros, por eso cuando ponía utilidad diagnóstica quería remarcar que realmente a lo que nos habían pedido, y luego también para poder hacer un poco de pedagogía, qué significa, y en línea lo que comentaba Christopher al principio, o sea, ellas nos pedían, ¿no? Las gerentas de esa unidad de medicina de precisión, ¿no? Pues específicamente querían lo de la utilidad diagnóstica, ¿no? Como antes de poder decir cuál es el impacto, ¿no? Pensando en esa intervención, ¿no? Cuál es el impacto clínico, previamente tienes que saber cuál es la performance. Entonces, pues utilizamos el término, ¿no? de utilidad diagnóstica, lo reservamos para la performance de esos test, y luego posteriormente decimos, esto es el inicio. Posteriormente tú tienes que ver cuál es el impacto que tiene, ¿no? Lo que se comentaba antes del clinical pathway, ¿no? O sea, tú puedes tener una prueba que tenga una sensibilidad del 85%, pero ese es el punto de inicio. Ahora, ¿qué haces con esto y cuál es el impacto? No te quedes con esto solo, ¿no? Y hacer también esa pedagogía, ¿no? con ellos. Y por eso también nosotros somos un poco también, cuando decimos utilidad diagnóstica, quiere decir esto, lo acompañamos con un glosario para también las expectativas, ¿no? Es decir, tú me has pedido esto, yo te voy a hablar de los resultados, pero que no quiere decir que esto no te estoy hablando de cuántos cáncer vamos a ahorrar diagnosticándolo de esta manera, cuál va a ser el impacto en cuanto a la mortalidad. Estos son otros resultados que van más a lo que comentaban, cuál es la intervención y el impacto clínico, ¿no? Por eso es importante. Y la metodología también para hacer esas revisiones sistemáticas es diferente, ¿no? O sea, Muchas gracias, Federico y Rosa María, que es un punto importante y una precisión importante sobre ese tema. Veo que hay otra pregunta en inglés en el Q&A. Anastasia, te dejo.
Yeah, we have another question about the key criteria when performing HTAs for in vitro diagnostics in your own context. And would like to hear from all panelists if possible. I guess we only have a bit of time so left, but if anyone wants to try and address the question from our panelists. Well, if I jump in our case, we use a single value framework for rapid HTAs in all our documents. Now they are really very short-term documents, maybe similar to Virgilio's experience in INEM. And our dimensions has we assess three main dimensions. That is the quality of the scientific evidence, the net benefit, that incorporates harms and benefits, etc., and economic aspects as our main three high-value dimensions. It's hard to fit diagnostic tests sometimes in these dimensions, but yeah. that's our routine framework, if you want. Yeah, and I guess that's probably a challenge for most value frameworks, because the reality is that you won't find evidence across all dimensions, or this is kind of like across the board an issue. We have another question, Stephanie. Should we take that? I'm mindful of time. I think we can maybe one last question before we go to the closing remarks. So we have a question from Cristóbal Cuadrado, who's asking, la utilidad diagnóstica se relaciona con las propiedades, performance, diagnóstica del test, pero también la forma de aplicación, estrategia diagnóstica. En el mundo del screening, esto está bien claro. ¿Cómo vinculan los panelistas la evidencia que nos muestran con la experiencia de ETS en estrategias de screening? Así que esa pregunta también la dejo abierta a los panelistas. Pues sí, claro, o sea, la estrategia de screening, ¿no?, de cribado ya es una intervención, ¿no? O sea, y dentro de, nosotros tenemos un marco de evaluación, ¿no? Se llama el documento marco para las evaluaciones de los cribados poblacionales. Entonces, una de las preguntas habla sobre cuál es la utilidad diagnóstica del test que tú vas a utilizar, ¿no? Es una de las preguntas que tú tienes que responder, ¿no?, sobre ese test, ¿no?, que es el test de selección para poder hacer ese cribado. Pero eso es diferente a cuál es la intervención, como comentaba el compañero, ¿no?, cuál es el efecto de esa intervención. Pero a la vez, esos parámetros de ese test te van a condicionar, por ejemplo, pues el resultado del modelo de cost-efectividad, el análisis de sensibilidad, ¿no? Si aumentásemos la sensibilidad de ese test diagnóstico, ¿qué impacto tendría? ¿Cuántas personas podrías llegar a detectar, ¿no? Y está vinculado, ¿no? O sea, primero haces el análisis de esa del test, pero luego es qué impacto tiene en toda esa estrategia de cribado poblacional, y es una pregunta diferente, ¿no? Y responde, ¿no?, la accuracy, la performance de ese test responde una de las preguntas de nuestro documento marco, ¿no? Pero un cribado es mucho más, no es toda una intervención que se tiene que analizar, ¿no? Pero está Sí. vinculada. Si me permiten solamente añadir un poco a la pregunta, y justo va en relación a lo que expuse, es que en relación a cribado nosotros también evaluamos, y sobre todo pues el diagnóstico de PCR nos sirvió mucho para implementar no solamente en gineco-oncología, sino que también para los preventivos que realiza INEN pudo ser también implementado, y esto parte desde el inicio, en donde se tiene que haber tenido el presupuestado, y sobre todo pues como lo manifestaron, cuando ya tienes el diagnóstico, ¿qué es lo que haces? O sea, no solamente sirve hacer un diagnóstico o ver la literatura y decir, ya, te voy a decir sí o no, tiene la enfermedad, sino que ¿qué haces luego? Tienes toda una estrategia para poder atender adecuadamente, y eso es justamente lo que en el Departamento de Citopatología del INEN ha realizado en coordinación con otros departamentos para poder justamente tener una mayor
eficacia en el tratamiento y seguimiento, sobre todo. Pues no todos van a terminar en un diagnóstico y tratamiento, en recibir terapias, sino que es justamente un seguimiento para poder descartar. Y el cribado también importa en este caso. Gracias. Muchas gracias, Virgilio y Rosa María. Veo que hay un último comentario en el Q&A, así que tal vez pasaría la palabra a Anastasia para ese último comentario. Después iremos para el cierre de la sesión. Yeah, thank you. It's a question from Henrique about the performance of diagnostics test being impacted from obviously the composition of the eligible population. So I would like to know more about that. Is there a clinical and economic impact on different populations for the same diagnostic test? Don't know if any of the panelists would like to try and quickly answer that point. I think it's definitely applicable for screening populations and Yes, well, yo creo que el sistema GRADE, por ejemplo, the GRADE evidence movement, tries to map this pathway, no, as the benefit, as for example, translated the clinical pathway to relevant outcomes, including mortality in cancer, etc., and adverse effects and false positives that in screening tests, for example, are really important and worrisome for a lot of patients. And this can be analyzed in different subgroups. No? So you have maybe average risk patients, and you can assess the outcomes in the average risk patients, or maybe in women with younger than 40 years old in mammography, and 40 to 50, that are different groups with different baseline risks. So you can assess these outcomes in different clinical pathways for different subgroups, no, to answer not only the main PICO questions. thank you, Federico. Chris, you want to add something? Yeah, I'm a little bit worried about that as an answer, or that as an approach. I think population screening is very different to tests used for diagnosis. And I would have absolutely no hesitation, having worked in both NICE and the National Screening Committee in the UK, to say if you're seriously contemplating a population screening process, you must have direct evidence. You must have randomized control trial evidence. You can't, it's very difficult to model it. I'm not even sure I really believe that modeling is really giving us that much better answers, even for diagnostic tests, but certainly for screening. The only place for modeling is really to look at the cost effectiveness, not to demonstrate the effectiveness. Thank you, Chris. Yeah, I agree. Mm-hmm. Me too. Thank you, Christopher. Muchas gracias a todos. No veo más preguntas, así que vamos a pasar al cierre. Así que muchas gracias primero a los panelistas por su tiempo y contribuciones, a todos también las personas participantes en ese diálogo. Creo que es un tema muy importante y que las preguntas van a seguir viniendo y que vamos a seguir trabajando en este tema. Muchas gracias también a Chitaí por la colaboración, todo el equipo organizador que está detrás de la pantalla, Malén, Vania, Nicola, Flavia, muchas gracias a todos. Les recordamos que el webinario también estará disponible en el sitio web de Redetza, en el canal YouTube de la OPS los próximos días. Y también les recordamos que los encuentros anuales de Redetza y HTI tendrán lugar en unas cortas semanas, en junio, así que les invitamos a participar si pueden. Y me despido, muchas gracias a todos y paso la palabra a Anastasia para la palabra de cierre. Thank you, Stephanie. Thank you to the panelists for their time and all the work they've done on the field, and all the attendees. Given the questions that we've got, I felt like we could go for another hour just kind of discussing the topic. So hopefully we're going to have a follow-up with some more of the specific questions in the next few months. So again, thank you everyone, and enjoy your weekend when you get there. Bye bye. Have a nice weekend. Buen fin de semana.
Que vaya bien, adiós. Leo, muchas gracias.